soy artista. Soy Valeria, tengo 5 años y soy artista. Me llamo María Ángeles Cartera y tengo 77 años y soy artista. Fluyen sus colores sobre tablas aparentemente abandonadas, buscando el contacto físico y manual. El cuadro ya no se coloca sobre la pared, puede ir apoyado en una esquina, sobre un muro o sobre el suelo. La pintura se desparrama y habla de la pura objetualidad del material, a tal punto que casi se aproxima a la instalación o a la propia escultura. Hoy nos acompaña Teo Soriano, un artista de origen extremeño que hoy está sentado en A Coruña. Bienvenido a Espacio de Arte, Teo. Gracias. Pues si te parece, empezamos por un cuestionario relámpago para indagar más sobre tu personalidad. ¿Quién es Teo Soriano? ¿De dónde viene y a dónde va? Pues Teo Soriano es una persona absolutamente vulgar, cargada de defectos, que sé dónde vengo y dónde provengo, pero en realidad el camino se hace difícil y es una incógnita para mí hacia dónde me dirijo. Sé dónde me dirijo, que como dirigimos todo ser humano, que es a la profundidad y al abismo de la muerte, pero mientras tanto por el camino no sé qué me voy a encontrar. Es una cosa que buscas cada día, ¿no? Y a través de tu trabajo, de tu esfuerzo en sobrevivir, ¿no? Pues voy a hilar con esa profundidad y abismo de la muerte. Después de este planeta, ¿a dónde vamos? Yo creo eso es algo que precisamente es de las pocas cosas, o la única cosa que hace que el ser humano sea capaz de producir o de indagar en la ciencia, en el arte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digamos que la muerte o esa especie de espacio vacío es lo que nos hace caminar, ¿no? Curiosamente, o sea, la extinción es lo que hace que al ser humano tenga la inquietud por descubrir, ¿no? O por lo menos o salvarse de ese abismo, ¿no? Elige un museo en el que perderte. El Prado, indudablemente. El Prado. Muy español. Indudablemente, no porque sea español, sino porque considero que, no conozco todos los museos del mundo, pero considero que es el museo de los museos, por lo menos en cuanto a pintura se refiere, porque el Louvre evidentemente también es un gran museo, ¿no? Pero para un pintor el museo de verdad es el Prado, no tengo ninguna duda, ¿no? ¿No has visitado muchos museos, o sea que no eres gran viajero? No, soy una persona bastante quieta en ese aspecto, soy muy hogareño y aventurarme al mundo me da un poco de temor, ¿no? A lo desconocido. Sí, hay lugares desconocidos, pero esos lugares están dentro de tu propio espacio cotidiano. O sea, hay que saber descubrir primero lo que tienes a tu alrededor y luego aventurarte a otro tipo de... Y si te aventurases, ¿en qué ciudad te gustaría vivir fuera de Coruña? Hay una ciudad que me fascina especialmente y que está muy cercana, que es Oporto. Oporto es una ciudad fantástica. Y ahí sí que vas, y a menudo. Sí, suelo viajar a menudo y perderme en Oporto para mí es un gran placer, ¿no? Elige una música. Bach. Bach es el gran músico, es la música en sí, ¿no? Puede decir cualquier otro compositor. Bach, sin embargo, representa lo que es la creación musical en sí. Otro músico que me fascina es Satie, Erik Satie, ¿no? Esas cadencias, esos silencios, un músico además incomprendido en su momento y que ahora mismo se está revisitando
que forma parte de fondo musical de muchas películas. Y de hecho, en tu pintura yo creo que puede haber algo de él. Por supuesto, hay estructuras. Un color. Un color. Un color. Pues un color, el amarillo. Y de hecho también vuelve a estar en tu pintura. Sí, sí, sí. Y sobre todo cuando digo, estamos hablando de música, la música es satir, las estructuras, esas estructuras cultas, tanto en la pintura como en la música, que no aparecen pero están ahí, ¿no? Y que de alguna manera funcionan. Y ya para terminar, casado con una psicóloga, ¿crees en la psicología como terapia? Sí, por supuesto, la psicología evidentemente, y yo lo sé además por experiencia propia, no propia, pero es decir, por experiencia próxima, mujer que ejerce su carrera como psicóloga, sé que tiene, digamos, fundamento y que de alguna manera logra pues, condicionar o modificar la conducta de muchas personas que tienen problemas muy graves. O sea, yo la vemos casi como el futuro de las profesiones, la psicología y la psiquiatría, yo casi. Hombre, tal y como está el mundo está muy, muy, muy desquiciado. Entonces, sí, bueno, el mundo y el ser humano en sí, ¿no? O sea, hace falta un poco de orden mental, ¿no? Sí. Pues si te parece, ahora comenzamos con la entrevista pura y dura. Bien. El perro minimalista es el título de la exposición que presentas en Trinta. ¿Cómo surge este trabajo y a qué alude? El trabajo surge, quiero decir, no hay ningún trabajo preestablecido, no hay ninguna cosa pensada específicamente para un espacio determinado. Había un compromiso, que es el hecho de exponer, pero no hay nada predeterminado. En cuanto al título, digamos que desvelar ese tipo de cosas no es muy pertinente porque pierde todo su misterio, ¿no? Pero bueno, vamos a decir un par de cosas. Imaginemos que yo tengo un perro palleiro en casa, ¿no? Que duerme debajo de una obra de un artista catalán llamado Miquel Montt, donde tiene su espacio el perro, que a la vez ese perro me observa tranquilo cuando trabajo en las tardes de invierno en el taller, ¿no? Absorto con mi trabajo. Imaginemos también que ese perro puedo ser yo. Pues, el perro minimalista, que puede ser uno mismo, ¿no? Pero se puede imaginar muchas cosas. Vamos a pensar que los títulos son un poco caprichosos, pero, y que es un título un tanto irónico también, por supuesto, pero que tiene cierto sentido del humor, pero sin caer en lo que es la pura vulgaridad o el chiste fácil, ¿no? No, todo esto es muy serio. O sea, el perro minimalista es un perro muy serio. Es un perro que está ahí y que los entendedores y la gente próxima a mí lo entenderán fácilmente, y aquellos que no me conozcan, pues les quedará un cierto grado de inquietud o de extrañeza, que en definitiva es lo que quiero mostrar con el trabajo. Y hacer más ¿no? interesante el trabajo. Claro, pero lo que no quiero de ninguna manera es vulgarizar mi trabajo. O sea, es un título que sea una contradicción con sentido del humor, pero a la vez muy serio. Hombre, tan serio que yo no sé si estoy equivocada, pero a mí, por ejemplo, me remite a la obra de Goya, al famoso Exacto, perro semihundido. El perro semihundido, sí, que además es una obra que yo le tengo especial cariño y que he visto muchísimas veces, ¿no? Que he visitado muchas veces. Y sí que hay algo de eso. Y hay algo también de ironía con respecto a lo que es el minimalismo como movimiento, porque en definitiva el minimalismo nace para denominar a 4 o 5 artistas, como es el caso de Donald Judd, de Dal Flavin y poco más, ¿no? Y que se ha convertido en una moneda de cambio para englobar cualquier actitud que remita pues, a una digamos, una dinámica austera o anémica, más que minimalista, minimal anémica, ¿no? Entonces, me molesta un poco que ese término se haya prostituido tanto, ¿no? Dentro del mundo del arte. Entonces hay una serie de ironías ahí y tal, pero prefiero que todo eso quede, digamos, candente y que no se defina nada en especial, que quede así como en brasas, ¿no?
Estás aludiendo al mundo del minimalismo. Yo te encuentro en tu obra, que tú mismo lo has dicho y que seguramente que lo vuelves a repetir, con unos otros referentes, ¿no? Quizá la pintura centroeuropea, como Imi Nobel, o también a Blinky Palermo o Eimo Zobernig, más relacionado con la pintura expandida. Sí, claro. Bueno, el término de pintura expandida hay que recordar que nace, esa frase nace de una, curiosamente es de un texto de Rosalind Krauss que se titula La escultura en el campo expandido, y que al final resulta que ese texto que trata sobre escultura se transmuta en otra cosa que ahora se llama pintura expandida, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso para comenzar, ¿no? Sí que en mi trabajo hay una intención, evidentemente, de expandir lo que es la propia realidad de la pintura, eso es obvio, ¿no? O sea, no es algo nuevo, quiero decir, no estoy haciendo nada nuevo, eso ya se hizo hace mucho. Sí, también hemos traído artistas que lo han tocado aquí, compañeros también, incluso de sala. Sí. Estoy pensando en Berbis. Exacto. Sí, Berbis es un señor que también está pensando a veces en esos términos, ¿no? Quizás más psicológicos que formales. En mi caso soy más formalista. En Berbis quizás la pintura sea más a nivel de pensamiento, pero sí que hay una voluntad en mi trabajo de expandir. Más que de expandir, digamos que hay una voluntad de estar en los límites entre lo que es y lo que no es, o sea, en la frontera, ¿no? O sea, la frontera o el límite es una cosa definida, pero a la vez muy indefinida. De hecho, algunas piezas que tienes sobre la pared casi parecen una instalación o una escultura. ¿Se puede aproximar en algún momento y caer tu obra pictórica en lo propiamente escultórico? Claro, ¿por qué no? O sea, evidentemente la pintura ya ha dejado de ser, digamos, una disciplina para convertirse en otra cosa, ¿no? La pintura hoy por hoy, más que ser es una idea, más que una tradición, la tradición de la pintura. ¿Qué es la pintura? O sea, la pintura hoy en día, y en el mundo en el que vivimos, ha dado un salto para convertirse en algo que es una idea, porque pensemos un momento, por ejemplo, en un videoartista, ¿no? Hay videoartista, Mark Lewis, el videoartista norteamericano que hace paisajes con la cámara quieta, ¿no? ¿Qué es? ¿Una pintura o un vídeo, un film? ¿Qué es? O sea, remite más a la idea de pintura. La pintura, como decía una artista norteamericana, Jessica Stockholder, decía que es cualquier cosa que puede crear una imagen por encima de lo que es lo formal, o sea, por encima de sus propiedades intrínsecas, ¿no? Todo eso ha quedado, digamos, desdibujado y ha quedado, de una manera, por decirlo de algún modo, es un mestizaje ya lo que hay en este sentido, ¿no? De mestizaje también lo podemos ver aquí en la galería, en esta urna en la que metes, bueno, trocitos de pintura que realmente aluden al propio material. ¿Eso es lo que quieres expresar en esa urna? Sí, hay varias lecturas. Primero es la idea de residuo, segundo la idea de la ayepción, ¿no? Que lo ayepto no necesariamente es negativo. Claro, o se tiene que tirar, sino que se puede convertir en... Realmente hoy en día hasta la basura cuesta dinero. Y hasta la basura es arte. Sí, por supuesto. Ya se encargó Pier Manzoni. Piero Manzoni y Armand y artistas así, ¿no? Pero remite en primer lugar, primero por esa compasión hacia el detritus, ¿no? Después hay muchas lecturas en esa pieza, no es nada nuevo, pero en mi intención está primero la compasión hacia el detritus pictórico. Después, por otro lado, está que pintar no es solo la actividad de coger un pincel y un pigmento y situarlo encima de una tela, sino que hay muchas maneras de entender la idea de la pintura, que es color, que es masa, que es luz. Después está también la ironía de encerrar esa pintura en una urna, con todo lo que representa la idea de urna, como preservar
preservar. Museizar. Exacto, esa urna de museo, ¿no? O sea, sí, la urna representa la preservación, o representa el antirrobo también, ¿no? O sea, vemos en las películas, ¿no? Que está encerrada en una urna, de algún modo cobra un valor especial, ¿no? Entonces la pintura ahí se desarrolla, además tiene maneras de verse, es tridimensional, es una pintura tridimensional. Y alude directamente al hecho mismo. La pintura es eso, no es más. O sea, lo demás es truco. Pero realmente está hecha de eso. Sí, está un hecha, material sólido, con mucho claro, empaste, que es lo que haces. Es tela, pigmento, aceite. Y no es más. O sea, hay que remitirse a lo primigenio de las cosas, ¿no? A lo que constituye realmente las cosas. Esa es mi intención, ¿no? Si nos paramos y hacemos un análisis de lo que hay en la exposición, habrá muchos espectadores que se hagan la siguiente pregunta. Ante un trozo de madera aparentemente abandonado, un residuo de un elemento doméstico y embadurnado, digamos, de pintura, ¿qué determina el valor comercial de esa pieza? La trayectoria de Teo Soriano, tu trabajo, la institución o la galería que te apoya. Yo creo que determina, el valor en sí está en el valor intrínseco a la obra. Quiero decir con esto, no, Teo Soriano no es nadie, digamos. Sí, ¿no? Bueno, qué soy un artista en ciernes y que pretendo hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Aquí en Galicia, con mucho peso, ya he hecho exposiciones muy significativas y ya hablaremos, porque este año también estás en Art Madrid, pero ya hablaremos. No, eres un artista con peso y original, que es lo que se le pide a mucha gente que no lo es. Has dado referentes, pero original. Muchas gracias por lo que me toca. El valor de una obra de arte, digamos que está... La obra de arte en sí es un objeto. Partamos de la realidad que es un objeto como otro cualquiera. Y como tal objeto está sujeta pues, a las leyes de mercado, ¿no? O sea, si pongamos, por ejemplo, una persona va a una tienda a comprarse un sillón, evidentemente el vendedor no le va a regalar el sillón, a no ser que sea tu hermano o tu íntimo amigo, ¿no? Y quiera tener un detalle contigo. Pero normalmente te va a decir, este sillón cuesta tanto. Uno se compra un sillón para descansar o para sentarse y sentirse a gusto, ¿no? Pues la obra de arte no se escapa a esa objetualidad, ¿no? Por regla general. Por mucho que digan los conceptuales, yo tendría mis reservas, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Una obra es un objeto. El sillón es un objeto utilitario que uno utiliza para sentarse. La obra de arte lleva otros componentes añadidos, ¿no? Que sería, digamos, el disfrute estético o el goce estético de tenerla en tu propia casa para disfrutar. Tiene un componente espiritual, pero no olvidemos que tiene un componente mercantil. O sea, porque a los artistas parece que les cuece hablar del valor de la obra de arte. Mire usted, señor, no. O sea, por eso parezco un político, hablar, pero es verdad. O sea, no nos olvidemos que una obra de arte es un objeto que tiene otras funciones distintas, o a lo mejor no utilitarias, pero no deja de ser un objeto, no deja de estar sometida a las leyes del mercado, ¿no? A mí me da mucha rabia cuando los artistas intentan eludir esa parte de la obra de arte. No, uno tiene que comer todos los días y tiene que vender. Cuando es tan importante. Claro, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a hacer un inciso, que nos estamos alargando un poquito, para escuchar a la propia galerista, Asunta Rodríguez, a ver lo que nos comenta de este trabajo. Teo Soriano es un artista de dedicación pintor y de vocación tozudo, empeñado en demostrarse a sí mismo y a los demás que esa iluminación que él siente cada vez que ve una obra de arte puede hacérsela compartir a los demás. Con pocos artistas como con él existe tan gran complicidad a la hora de
ver obras de artistas jóvenes, de descubrir nuevos creadores y de disfrutar de manera conjunta con cosas que posiblemente nos gusten. Es una persona a la que le gusta muchísimo la pintura, que disfruta compartiéndolo y que tiene una visión de sí mismo a veces un poco derrotista, catastrofista, al que hay que decirle constantemente que no se corte la oreja, que siga y que el camino que ha trazado tiene sentido que se siga por él. Con Teo en la galería compartimos muchos momentos buenos y, como dije anteriormente, una gran complicidad. Y nos gustaría que este camino siguiese siendo largo. Pues no sé qué te ha parecido. Yo estoy con Asunta, en que no te valoras lo suficiente. Bueno, pero eso a mí me enseñaron desde pequeño que la humildad es una virtud. Has dicho, te he oído en algún lado, que tu obra maestra todavía está por hacer. Por supuesto, mi obra maestra y quizás mi estatus como artista. No sé si algún día lo conseguiré, ¿no? Pero volvemos ahora otra vez a lo que es la virtud de ser humilde. No es una falsa modestia, sino que es lo que te lleva precisamente a exigirte, a estar continuamente atento y a estar reflexivo o exigente con respecto a tu trabajo, ¿no? Se ha valorado en los últimos años mucho la idea de juventud como si fuese, digamos, el gran tesoro o donde se logran ya los hitos, ¿no? Y realmente eso es una tontería. O sea, realmente los artistas sólidos se producen o encuentran su momento cuando ya hay una madurez y una experiencia y un trabajo detrás de muchos años. Y eso que, como bien dices, sí que se está apostando ahora por los jóvenes valores y los jóvenes premios. Pero eso es como un marketing, ¿no? O sea, pero realmente el artista o los grandes artistas se gestan cuando ya tienen una experiencia detrás, ¿no? O sea, cuántas torres han caído, ¿no? Cuántos han subido, cuántos han bajado, pero además con una velocidad mucho más pasmosa que lo que han tardado en subir, ¿no? A nosotros nos encanta que hayas apuntado tus referentes, aun cuanto te consideramos muy original, y que los, ¿sabes? O sea, que los tengas en consideración para ir más allá, para avanzar. Faltaría más. Además, yo no soy una persona que oculte a mis padres. Sí, tus fuentes. Exacto, ¿Y cuáles serían los referentes a nivel cultural, a nivel social, político? ¿Cuáles serían esos referentes? Porque la obra es pintura en sí. Y no vemos a un artista, por ejemplo, mojado en cuestiones políticas y sociales. No es ese el motivo del arte. Evidentemente, yo tengo una teoría, y es que ahora que tocas el tema de lo político en el arte, el hecho en sí de publicar, por decirlo de algún modo, tu trabajo, hacerlo público, ¿no? Ya es un acto político. O sea, igual no necesito ningún tipo de consideración más. En cuanto a los referentes, es curioso que yo como espectador me gusta mucho la pintura, soy un estudioso de la pintura, pero quizás mis fuentes procedan más del mundo de la literatura o de mis experiencias personales, ¿no? Sí, eres un amante del flaner. Sí, yo soy un gran paseante. Yo cuando llego a una ciudad me pierdo, la escudriño, en plan Baudelaire, ¿no? Sí. En ese sentido pienso en Bruce Chatwin, el escritor inglés, ¿no? Que decía: el paseo es terapéutico y puede además cambiar el mundo. Si la gente pasease más y observase más las cosas, quizás la vida sería de otra manera, ¿no? El mundo sería mucho más habitable, ¿no? ¿Cuánto hay de racional y cuánto de intuitivo en tu trabajo? Hay mucho de racional, a pesar de que no se pueda ver, pero prefiero que lo racional quede oculto. De intuitivo también lo hay. Vamos a poner un 50%, porque para que haya un equilibrio, ¿no?
pero prefiero que lo racional quede oculto. Sí. Quedan muchas cosas ocultas contigo, Sí, aunque sí. haya mucha pintura a la vista. Otra de las cosas que ocultas son los títulos, aunque hay algunos que aluden pues al tiempo, incluso a la morada, pero no ya una morada bien de burgués, sino una morada primitiva, una morada esencial. Sí, es verdad, la morada del pobre, de lo pobre. A mí me atrae muchísimo lo pobre, me atrae muchísimo lo esencial, ¿no? O sea, En los propios materiales, porque claro, utilizas cartones muchas veces. Sí, hubo un momento en mi trayectoria que además por imposibilidad económica de acceder a los materiales tradicionales de la pintura, pues no tuve más remedio que buscarme la vida pues entre contenedores y rincones oscuros, ¿no? Y rescatar aquello que podía y utilizarlo de la manera que podía para seguir creando. Entonces me siento muy próximo ante la idea de la pobreza, porque soy consciente de lo que es la pobreza, pero la pobreza en todos los sentidos, ¿no? O sea, lo que es precario, ¿no? Humilde y sencillo. Me siento muy atraído por esa idea, porque creo que ahí es donde el ser humano se manifiesta de una manera más determinante, ¿no? Cuando hay una precariedad. Claro, ¿no? y de manera más íntegra. Exacto. Nos queda muy poquito tiempo, ya a modo de resumen y para terminar, bueno, vas a estar representado en Armadrid. Hay 3 grandes citas, estamos ya a la vuelta de la esquina, que son Arco, Jazz Madrid y Armadrid. ¿Qué vas a llevar allí? Y es fundamental las ferias para dar a conocer hoy, es fundamental estar metido en una feria con tu obra. Es fundamental para vender, quiero decir. Y para darse a conocer. Sí, es una plataforma también donde te puedes dar a conocer, donde el galerista tiene la función de defender y de dar a conocer a sus artistas, ¿no? Pero una feria es una feria. Es un acontecimiento cultural per se, pero en definitiva no olvidemos que es un lugar o una cita para mercadear, ¿no? Sí, voy a estar en Armadrid, pero aún no sé lo que voy a llevar. Estoy en ciernes, eso lo hablaré con mi querida Asunta Rodríguez y llegaremos a un acuerdo, ¿no? Normalmente uno trata de ponerse sus mejores galas, ¿no? Bueno, ya has expuesto en 2 ocasiones. Es que nos hemos liado mucho y se han quedado muchas cosas por el camino. Desde tu anterior trabajo en la Galería 30 a La muerte por las flores, ¿ha evolucionado mucho tu obra? Básicamente no. Si hablamos de evolución, claro, es que hay que pensar qué es evolucionar en el mundo del arte. Involucionar, no involucionado, eso está claro. Pues, digamos que lo que pasa, lo que sucede en mi trabajo es que hay una especie de remolino en el que siempre estoy dando vueltas alrededor de las mismas cuestiones, ¿no? Entonces, hablar de evolución en mi caso es muy complicado. Yo creo que no, prácticamente no ha evolucionado casi nada, pero en cualquier caso sí que a niveles imperceptibles las cosas sí se van moviendo, se van posando, exacto. Me gusta más esa idea, ¿no?, que la de evolucionar. Yo te pongo lo de posar porque lo haces mucho, posar capas y capas y capas de pintura sobre el lienzo, que se puede estar en cualquier parte. Yo soy un pintor muy lento. Terminamos ya la entrevista con qué obra de arte salvarías de la historia de la pintura, caso de un cataclismo. No tengo muy claro. A ver. Sí. Un autorretrato de Rembrandt. Bueno, caramba, no está mal. ¿Y qué libro te llevarías a una isla desierta? Vivir sin poesía, de Peter Handke. Bueno, pues muchísimas gracias, Teo, por habernos acompañado. Y los que no vayan a Armadrid, bueno, que se pasen por 30. Por supuesto. Y si no, también por allá. Y si no, por las 2. Muy bien, gracias. Su obra, a simple vista, es de naturaleza sencilla, pero con una factura muy trabajada. El cuadro no representa nada, sino que se presenta a sí mismo, hasta el punto que muchas veces cae en la propia escultura o instalación. Pintura misma que se desparrama, que se expande desde la propia pared hasta el suelo, una mesa o un rincón. Es el trabajo de Teo Soriano, un trabajo asombroso y misterioso que pueden ver en la compostelana Galería 30. Les recomiendo esta cita y la nuestra, como siempre, en Espacio de Arte, pero la próxima semana. Hasta entonces, saben que pueden seguirnos en www.elcorreogallego.es. Me llamo Sinesio Rodríguez, tengo 78 años
tengo 7 años y soy artista. Me llamo Mari, tengo 38 años